Bueno, hola a todos. Ahora tenemos la siguiente charla es aquí con Jordi Évole y con Martín Torniola, que Martín ilustra desde hace más o menos un año una columna que Jordi escribe en La Vanguardia y que sale hoy los sábados, ¿no? De hecho, ahora en el tren viniendo, en el metro viniendo hacia aquí, estuve leyendo la de hoy y... Bueno, vaya mierda. Vaya mierda de situación. Sí. Y bueno, impresionante, ¿no? Y me pareció interesante que para iniciar la conversación un poco sobre la relación entre la ilustración y el texto, entre el ilustrador y el escritor, ¿no? El periodista, ¿no? Pues me parecía interesante empezar hablando de otro escritor y de otro ilustrador, ¿no? Cosa que creo que agradeceréis mucho, ¿no? Y porque ese será escritor, yo no. Bueno, no sé, ya verás ¿no? que es un perfil similar, ¿no? Hace cosa de un mes, un amigo me envió un mensaje, me dice, bueno, esto va sobre esta profesión solitaria que tenéis. Yo soy ilustrador también, como Martín. Y resulta que era de Juan Carlos Ortega, que escribe también columnas en el periódico. Uh-huh. Y le dedicaba una columna al ilustrador que desde hace no sé cuánto tiempo lleva ilustrando esa columna, ¿no? Y en la que le agradece al ilustrador Leonard Bird por ilustrarlas y le dice que consigue, según él, a veces que sus textos parezcan mejores de lo que son, ¿no? Gracias a la compañía que le hace la ilustración, ¿no? Y dice, todos ustedes mientras leen estas líneas ya saben cómo es el dibujo que lo acompaña, pero yo al escribirlo no tengo ni la más remota idea. Y eso provoca un ligero pinchazo en mi estómago que se parece mucho a la sensación de misterio. Entonces, bueno, quería preguntarte, Jordi, si compartes esta opinión y qué es lo que crees que aporta, en este caso, las imágenes de Martín y qué aportan en general la ilustración a un artículo, ¿no? Bueno, yo en mi caso iría un poco más allá de... Bueno, primero de todo, disculpen, he dormido poco porque ayer se nos hizo tarde enviar la Yetana. Yo lo de Juan Carlos Ortega iría más allá porque yo muchas veces tengo la sensación de que solo escribo para poder ver luego la ilustración de Martín. O sea, es como decir, bueno, yo voy a hacer lo que pueda en el texto, pero sé que luego Martín me lo va a redondear. Incluso me ha pasado de enviarle el texto y siempre pienso que la ilustración es mejor que el texto, pero no es falsa modestia. O sea, lo veo, la plasmación que hace de lo que yo he intentado explicar y muchas veces tengo que corregir el texto para intentar ponerme a la altura. O sea, ya tengo la ilustración y digo, hostia, cabrón, y ahora ¿cómo lo hago para intentar empatar? Nunca ganar. Y he cambiado frases porque Martín me ha inspirado cosas en las que yo no había caído. Y hay matices en la ilustración que pienso, ostras, hubiese estado muy bien incorporar este matiz al texto. Entonces lo incorporo a partir de lo que veo de Martín. De hecho, en la columna esta, el Ortega dice, ¿no?, que él a veces tiene la sensación que él textea la ilustración de este ilustrador, ¿no? Es muy buena definición, sí. Y entonces sí que... ¿Y piensas en la ilustración, digamos, mientras escribes? ¿Te imaginas? Me la imagino muchísimo. Sí. Pienso en ilustración y normalmente lo mío es un poco de patata. O sea, si yo escribo patata, pienso que la ilustración va a ser una patata. Y nunca es así. O sea, yo por ejemplo, yo tengo el sueño vanidoso de que un día me dibuje a mí. O sea, digo, hostia, igual hoy, pues como he escrito una cosa muy personal, te dibujé una vez, ¿eh? Igual sí, pero de aquella manera, pequeñito, no. Esa será la última. Aquí también. ¿Ahí también salgo? Bueno, el del móvil. Pues ya ven cómo me saca, ¿no? Que no, o sea, todo el mundo ve al astronauta o que está ahí con lo otro. Entonces mi ilustración siempre es bastante o lo que yo tengo en la cabeza es bastante mimético al texto y me parece que es una equivocación, ¿no? Porque eso tiene que ir un poquito más allá, que es lo que él consigue, que la ilustración en este caso sea una interpretación del texto que no es ese patata que yo tengo en la cabeza cuando estoy escribiendo. Y
no sé, yo muchas veces pienso que no sé si le hice una putada cuando le dije que quería que me ilustrase los textos, porque claro, la ilustración es una cuestión hay que ser muy conciso. Aquello es un penalti, de una concisión enorme. Y claro, Martín es argentino, o sea, pídele a un argentino concisión y Perdón, también los penales los pateo como los argentinos, ¿eh? tú. Sí. O sea, Bien. Pifio. ¿Cuánto ganamos por los penales? Muy pocas veces. Bueno, no sois tan malos, ¿eh? Con las ilustraciones al menos. No, las ilustraciones, a mí ya te digo, me resulta muy gratificante ver ilustración hasta ese extremo, hasta el extremo de tener que modificar el texto porque la ilustración me ha aportado cosas que yo no veía. También también esto a veces puede suceder porque Jordi me envía el artículo cuando a veces no está acabado y entonces como que trabajamos. Qué amable ha sido. Cuando a veces no está acabado. No, Nunca está acabado. Siempre me pones Nunca está acabado. que es bueno, que es así como que después no, bueno, terminas de editar y de retocar, pero quiero decir que entonces yo cuando la tengo se le envío prácticamente el mismo, no hay mucho, no tengo margen de modificarla, en realidad se la envío para darle la exclusiva, pero casi en paralelo la envío al diario, o sea que es yo siempre se la envío el primero porque me parece que es una cortesía, pero tampoco no hay tiempo para modificarla, entonces quizás por eso él después tiene ese margen para ajustar si es que quiere. Bueno, tengo ese margen, me busco ese margen. Sí. En La Vanguardia no paran de llamarme. Ya tienes el texto, ya tienes el texto. Sí. Ha llegado la ilustración y el texto no ha llegado. Sí, flipan bastante con eso a veces, sí, pero bueno, está bien, ¿no? Claro, llega la ilustración primero Sí. y ellos piensan de qué irá esto. Y ahí sí que lo A ver si se va a cagar en el Conde de Godoy, no lo sabemos ver aquí Claro. en la ilustración. ¿Y tú, Martín, crees que no sé, que la ilustración mejora, no sé si el texto de Jordi, pero sí el producto final, no sé, la página del periódico? ¿O qué crees que le aporta, ¿no? a eso, ¿no? A eso que queda al final, a esto, digamos. Bueno, Es una página, ¿no? Más o menos. claro. Bueno, en realidad yo intento eso, primero que no ocurra esto, y aunque a veces sí ocurre, digamos, que evidentemente que no sea, como dice Jordi, patata. O sea, intento ser más simbólico que no descriptivo en cuanto a lo que él escribe. Y entonces, y esa es la parte. Pero también intento que no haya spoiler, ¿no? O sea, que no quiero que la ilustración ya te cuente todo lo que está pasando en el artículo, porque si no, no tendría mucho sentido. Para mí, creo que lo ideal es que sea una cosa que baile junto con el texto, ¿no? Y que entonces cuando uno lo lea, la ilustración apoye a lo que está pasando ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, es un caso claro que yo pensaba patata. Yo lo estaba escribiendo, pensé, investigar a Neymar. Pues digo, pondrá un señor trajeado con la cara de Neymar. Entonces, esa es mi lógica, o sea, de niño pequeño. Y claro, luego él hace esto y yo pienso, hostia, macho, qué bien visto, ¿no? Porque hay muchos más matices en ese dibujo que además son los que intenta recoger luego el texto después de ver la ilustración. Claro, yo pienso, ¿no? Como que a veces, no sé, ahora mirando ilustración, mirando muchas páginas, leyendo las columnas y mirando la ilustración y tal, como que la ilustración muchas veces es como un amable compañero de viaje de ese texto, pero otras veces, o creo que en general lo intentas, a veces lo consigues más, que le da otras capas, ¿no? Por ejemplo, esto que decías ahora, ¿no? Que le da otros niveles de lectura, ¿no? O ahora pensaba, viniendo para aquí, mirando la de hoy, ¿no? Que Jordi habla del tema de... Claro, no está aquí porque acaba de salir. De la sentencia y de todo este lío en el que estamos metidos. Y la ilustración le da... Es como un... Bueno, y relaciona el tema con el cambio climático, ¿no? El texto. Y... a nivel metafórico, prácticamente, ¿no? Y la ilustración le da un nivel de como emotivo diferente al texto, ¿no? A mí me impactó, ¿no? Al verla es como una ola enorme con una urna un poco a la deriva, ¿no? Arrastrada por esa ola. O sea, a eso me refiero, como que le dan otras lecturas, otros niveles emocionales. La elegancia que el texto no tiene la pone la ilustración. No sé, a mí la de hoy, por ejemplo, me ha parecido
una preciosidad. O sea, aparte me ha parecido poética la ilustración. Bueno, Creo que tenía un contenido que por sí solo... O sea, la ilustración muchas veces, a veces sí que necesita el texto, pero hoy la ilustración podría ser una editorial de cualquier periódico que se edite en este país. La ilustración explica por sí sola, bueno, luego en este caso unas palabras que tiene el texto, pero esa ilustración se mantiene perfectamente sin texto. Y la hiciste aquí, si no me equivoco, ¿no? Es aquí porque no pude volver a mi casa, porque me vi atrapado con la moto dando vueltas por el Glorias y la Verneda y no podía pasar por las manifestaciones, por la policía y todo. Entonces, pues hazla más veces aquí, ¿eh? Porque sale muy bien aquí. Tuve que volver rápido y la verdad que sí fue así un... Pero es un bonito estudio, ¿no, Montse? Bueno, Sí, ojalá sí. Y sí, me había traído el iPad por si acaso, por si pasaba algo, y de hecho dejé la moto y me tuve que volver en metro, pero ya no llegaba a dibujar, así que le hice aquí. Y sí, ayer fue un día así bastante especial porque había mucha tensión de todos los días anteriores. ¿Dónde? ¿Aquí? En general, claro. Sí. En general. Bueno, claro. Está fuera yo, ¿no? Y intentaba volver a casa con la moto y era como... Sabía que estaba justo de tiempo, entonces bueno, decidí volver. Y bueno, también me pasa esto, que más allá de no querer hacer spoiler, yo intento que la ilustración, digamos, también tenga una mirada neutral. Es como que Jordi hace su artículo de opinión y yo ilustro lo que él escribe. Pero tampoco me quiero poner la camiseta ya ciegamente, decir, yo confirmo, o sea, suscribo todo lo que dices. O sea, que intento tener una mirada objetiva con respecto a lo que él escribe. También son temas, el tema de hoy, o sea, temas complicados. Yo también veo después la reacción de las redes, digamos, que están prendidas a fuego todo el tiempo. Y entonces... no sé si estaba muy acostumbrado a tener una mirada poética digamos, una resolución poética de los dibujos que hacía. Yo he ilustrado opinión muchas veces y realmente creo que de poético muy poco. Y ahora intento que sea una cosa así que tenga como cierto simbolismo, y no dar el argumento que tanto de un lado como de otro para prenderlo fuego, digamos. Y lo de ayer fue un poco así, porque claro, lo más lógico era haber dibujado una barricada, policía, represión, creo que es el lenguaje que venimos mamando todo el tiempo. Y entonces... ¿Cómo escaparme de claro, eso? ¿cómo hago para contar esto? Que está bien, ya se estaba hablando de tsunamis, se estaba hablando de las urnas, pero a veces hay dos elementos que cuando se juntan, bueno, eso pueden dar un significado un poquito más, como dice Jordi, más elegante. A mí me sabe mal con esto que decía Martín de lo de las redes, porque claro, muchas veces yo lo adjunto a él también en el tuit que pongo anunciando el artículo. Está bien. Todavía claro, y a partir de ahí yo digo, pues que también pille él, joder, porque claro, tú ves el primer tuit, el que yo pongo, y luego lo que viene de abajo y el pobre, pues de golpe y porrazo ha descubierto un mundo hostil de gente muy incendiada. Y últimamente a veces no te pongo, Martín, porque sí, lo he visto, esa referencia. Es que lo machacan. No a él, porque claro. No, estoy ahí, no, está bien, pero bueno. En realidad si quieres te puedo poner, ¿eh? Sí, yo creo que está bien, sí, porque venga, pues entonces... también es una manera de ver un poco la reacción. Pues ya te pondré y también pondré. En realidad también lo ha escrito él. Él ha colaborado. No es solo el dibujo. No, él me induce a que yo escriba esto. Una sola vez me insultaron puntualmente que eran las instrucciones para usar una bandera. Sí. Y me impidieron que me la metieran en el culo. Pero... y eso que la bandera era blanca. Hombre, me parece un buen lugar para ponerse la bandera. La bandera era blanca, o sea, no hice... Creo que de nuevo intentaba, digamos, ser bastante elegante y una interpretación... bueno, algunos dirán equidistante. Yo creo que era una interpretación bastante generalizada, no era...
Esto es una maravilla, esta ilustración, no me digan que no. Un Pero aplauso bueno, para Martín Toñola, por favor. Bueno, Es que está todo, ahí está todo. sí, en los tweets también estaba todo, no se olvidaron de nadie, de toda la familia. Claro, pero también respecto a eso, yo miraba, ¿no? Estos días leyendo columnas y tal, y claro, veía después, no sé, en La Vanguardia, ¿no? Hay 200 comentarios, la mayoría es verdad que te destrozan, ¿no? Y bueno, y además no sé, muchos artículos, o varios artículos que hablabas de... Eso en el foro luego de abajo. Sí, en los comentarios de abajo. Yo ves ahí ya no entro. Cayó Ya- por curiosidad. Y yo qué sé, algunos que hablabas de migraciones y tal, y era, bueno, señor Evo, ¿le los va a traer a todos a su casa o qué? No, Pues y allí era los como, tengo. Ahí los ¿estás tengo. todos ahí? Todo el open arms está en mi casa. Claro, pero yo pensaba, pero más allá de que en general sean duros, también había cosas muy de gracias, Jordi, por la reflexión. Y yo También. pero me decía, pero nadie habla de Martín, ¿no? O sea, pensaba, no, es verdad. ¿sabes? Porque Y no, nadie dice, o sea, gracias, señor Toñola, es verdad que está ilustrado. Llévelo Vaya a su mierda casa. de ilustración, no sé qué. ¿Quieres ¿no? que lo probemos? Ponemos un tweet verificamos. y... ¿Qué podemos poner, Martín? No pongas mi teléfono, por si acaso. A ver. No, inmigrantes ya tengo en casa. Voy a digamos. poner el gran Martín Toñola, porque esto también en Twitter se hace mucho, en ensalzar al que tú estás recomendando, ¿no? El gran Martín Toñola. No hace falta, la verdad. ¿no? Bueno, vas a ver, y al final de la charla lo miramos los comentarios que salió, ¿no? Venga, el gran Martín Toñola. Hay poca cobertura aquí. Tu nombre en Twitter es todo Martín Toñola, ¿no? O Toñola. No sé. Hombre, tío, no sé. No me acuerdo. Sí, soy Martín. estás poniendo Toñola, nervioso. Sí, no, estaba en Instagram es distinto. No, es que hay un problema de No me digas cobertura, que no ¿eh? me tenés ni siquiera, no me seguís, por eso. Sí, sí que te sigo, pero por eso te digo que hay poca cobertura porque no me sale tu nombre. Pueden seguir hablando, ¿eh? Yo voy a esto. Claro, y en general yo creo, yo qué sé, ¿no? Que bueno, sé que sois amigos y que en general estáis de acuerdo más o menos. Somos tan amigos que yo cuando empecé a escribir en La Vanguardia pedí... O sea, hice un poco de Messi cuando pide que él quiere jugar con Neymar. Dice, no fichan a Neymar, que yo quiero jugar con Neymar. Yo pedí en La Vanguardia, digo, yo quiero que me ilustre. Me hacía mucha ilusión. Se sorprendieron bastante. No, se sorprendieron. Hombre, ya trabajabas con La Vanguardia. Pues yo creo que era, para mí, o sea, una de las cosas que más ilusión me hacía de poder hacer un artículo en La Vanguardia era que me lo ilustrase Martín. O sea, fue uno de los de los motores también para hacer el cambio de medio que hice y sí, porque... Bueno, sobre todo porque el periódico no iba a poder dibujar. Bueno, eso ya son cosas tuyas, pero bueno, Ya no sé. es verdad. Ah, sí. Por eso que cuando se produjo el cambio, no sé, a mí... En este caso había un amor entre Martín y yo que recuerdo la emoción que sentí el primer día que vi en papel el artículo ilustrado por ti. Sí, es el de... Perdonen esta declaración así como de amor aquí en público, pero es que lo viví así, me hacía muchísima ilusión. Y yo pensaba, bueno, que en general más o menos estáis, yo qué sé, os preocupan. Conozco bastante a Martín y a ti te conozco, te he leído y te he visto por la tele. Y conozco, ¿no? Que no me conoces, no pasa nada. No, me refiero a tus opiniones, ¿no? Y creo que las compartís y tal. No, pero sobre todo me parece que que compartís el hecho de tener opiniones propias, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿qué opinarías si de pronto el Martín lo que te envía es una ilustración que discrepa de tu artículo? Me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. De hecho, yo creo que uno de los caminos para arreglar este lío en el que estamos metidos es que los que escriben y los que ilustran, uno fuese españolista y el otro indepe. Y a ver qué pasa ahí en ese dibujo, en ese texto, a ver, no sé, empezar a hacer experimentos de este tipo, porque creo que nos serviría mucho en la discrepancia intentar dialogar algo, que creo que es algo que ahora no estamos haciendo. Ahora con esto que decías de te he visto por la tele, yo reconozco, yo soy un escritor, entre comillas, o un columnista muy acomplejado.
O sea, yo siempre pienso que a mí solo me han llamado para escribir porque yo salía en la tele. Y nunca he tenido la sensación de tener no sé, una facilidad para escribir, ni ser muy bueno escribiendo. Y lo digo porque lo siento así. O sea, o sea, creo que en el mundo que vivimos, pues que yo tenga muchos seguidores en Twitter o que tenga, pues eso, que salgas en la tele, que pueda ser un reclamo en un periódico, pues puede hacer que a ese periódico te elija a ti en vez de elegir a otro que escribe mucho mejor que tú. Entonces eso a mí me hace tener un complejo que un poco es subsanado diciendo, bueno, aparte de lo que están leyendo, están viendo esta ilustración, que él sí que es un profesional de la ilustración, y entonces hago ahí un pack que me ayuda un poco a decir, bueno, entre una cosa y otra sí que hacemos una cosa más apañada. Bueno, es verdad, ¿no? O sea, que se conoce más este lado televisivo y tal, pero un poco por conocer más la parte esta del Évole que se sienta a escribir o bueno, lo escribe de pie. Pero... No, lo escribí aquí también. ¿Cómo? Ayer compré. ¿Cómo escondido? ¿Te salen así de una tirada? ¿Es una pelea lo del texto? Depende de la semana, pero reconozco que en las circunstancias actuales es un parto. Escribir es un parto. Y posicionarse es una mierda. Es un sufrimiento. Yo me piraría, o sea, me borraría. Estoy harto. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, da igual. Hay una agresividad, una toxicidad, unas ganas de hacer daño que, no sé, yo creo que esto antes no era así. Y ahora es así. Y entonces, pues seguimos poniendo la cara, no sé muy bien por qué. Supongo que también hay una cierta responsabilidad y unas ganas de que no te callen. Pero yo ayer escribí el artículo de hoy, no sé cuántas versiones hice. Sí, doy fe. Le envié una versión a Martín el jueves de madrugada. Yo estaba grabando fuera, he estado toda la semana por Castilla grabando fuera, que por cierto ir ahora por España y ser catalán, te miran como quien te da el pésame. O sea, es una cosa, a mí me ha conmovido eso esta semana. O sea, me decían lo siento. Y un poco de razón tenían. Bueno, pues escribí el artículo de madrugada, la primera versión. Primera versión que se excedía, yo creo que en 1000 caracteres de la última. Entonces, claro, cuando tú haces una cosa tan larga, tienes que ponerte luego a recortar cosas que te gustan, tienes que sacrificar frases que dices, hostia, pues si aquí hay una cosa... Bueno, y me pasé ayer desde todo el viaje de vuelta del AVE, pues 3 horas de viaje de vuelta, pues retocando el artículo. Cuando llegué a la estación todavía no lo tenía acabado. Lo acabé creo que en el taxi. Y lo envié a La Vanguardia como a las 9 de la noche. Es el día que más tarde lo he enviado. Ante la desesperación de la gente que trabaja allí, que dice, oye, tengo que irme a casa, joder. A mí Yo le decía, pero si no puedes, tranquila, no si está con un lío ahí fuera que... Y ayer fue de esos días en los que sufres escribiendo. Y ya sé que ese sufrimiento, pues digo, joder, hay gente que sufre mucho más, hay gente que está en la cárcel, o hay gente que ayer le pegaron un porrazo por la calle, o pero es que yo no me he buscado todo eso, ¿no? Entonces te ves ahí en medio y cada frase es un conflicto y cada palabra intentas matizarla y luego se lo envías a un amigo porque sabes que piensa diferente a ti, le dices, oye, míratelo para ver cómo lo ves y a ver si crees que tengo que hacer un matiz tal y como tú ves el mundo, porque igual me sirve a mí que me hagas un matiz, y entonces ese no solo te hace un matiz, te hace una enmienda a la totalidad, y te dice que joder, que cómo escribes eso, y es jodido. Pero la alternativa es cobarde. La alternativa es, pues, oye, pues eso, te borras y yo estaré mucho más tranquilo, y ayer seguramente en vez de estar escribiendo, pues hubiese estado en el bar del AVE, tomándome un gin tonic con mi equipo, que me apetecía muchísimo para comentar la jugada de lo que habíamos grabado, que no tiene nada que ver con esto. Pero no, estuve escribiéndolo y nada, y hoy intentando mirar poco las redes para... Hoy no las vi. Bueno, pues para... Ya está, no pasa nada. Al final es una hojita de un periódico o un pantallazo de un móvil
y tenemos la suerte también que ahora todo va tan rápido, todo caduca tan rápido, que esta tarde ya nadie se acordará. Entonces... Otra cosa. ¿Y tú lo vives así también con este conflicto? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Te llega finalmente? Yo peor porque encima soy argentino, entonces si encima pongo mucho opinante, ¿cómo vas a opinar? Sos argentino. Me pasa lo mismo cuando opino algo de allá, o sea, ¿cómo vas a opinar si vives fuera? ¿No? O sea, si ahí, digamos, el conflicto es bastante universal, es lo que en Argentina se conoce como la grieta, aquí también hay grieta por todos lados, ¿no? Que separan opiniones unas de otras, y también es hay una cosa que creo que está muy exacerbado con las redes, no solo la agresividad, sino también el hecho de que todo el mundo es un súper experto de todo. Entonces, claro, como a mí me da mucha pereza entrar en ningún tipo de debate. No porque no tenga opinión, pero me da mucha pereza. No, porque... Y todo el mundo levanta el dedo siendo un súper experto de todo. Todo el mundo estuvo en las mesas de negociaciones de todos los partidos políticos. Todo el mundo cree que estuvo ahí. Entonces, claro, yo opino desde lo que hago, que es dibujar. Y también soy un adicto a la radio, o sea, escucho la radio todo el día. Seguramente contaminado, evidentemente, porque... y cuando Jordi escribe sobre algo que igual, si es algo que no estuve escuchando por lo general, todo lo que escribe es algo que son temas de actualidad y que los vengo siguiendo, y si no, pues leo un poco más. Y el otro día escribiste sobre los kurdos, la verdad, los kurdos no seguía mucho el tema, así que me tuve que leer. Se notaba, ¿no? No, sí, no fue, es broma. te lo dije. Es broma. Yo tampoco sabía. Pero si no, claro. Pero no importa de lo que... Yo decía más bien, ¿qué pasa cuando...? O sea, no, bueno, que también me afecta el hecho de que justamente esto, de que si ilustro algo y le pongo un poco de alguna impronta con cierta opinión o no sé qué... bueno, ya te digo, yo no participo tanto en Twitter, aunque comparto lo que hago, pero no tengo miles de seguidores y tampoco no soy una figura pública como para que me vengan a atacar, pero sé que estoy seguro que genera discrepancias en Instagram. Pasa que en Instagram se maneja otro lenguaje y entonces nadie me insulta, pero estoy seguro que genera discrepancias. Instagram es la manifestación ayer de arriba de Jardinets y Twitter es lo de Vía Layetana. Claro, es exacto. Son los dos mundos. Sí. Pero yo me refería más a que, no sé, ¿no? También, o sea, Jordi dice, bueno, pues cada texto es un parto, ¿no? Tú recibes finalmente el texto. Es un parto cuando tocas según qué temas. Hay otros textos que no, hay otros textos que es tu vivencia personal sobre una historia que te ha pasado, que además te apetece contarla. Eso es una delicia. O sea, pero ahora mismo, en el momento en el que estamos, es un sufrimiento. Pero incluso eso, escribir eso, o sea, algo que, bueno, una vivencia personal y tal. O sea, te sale, o sea, es como, ¿te sale con fluidez o es la vivencia personal más? Literario, me refiero, de pelearte con las palabras, ¿no? Yo qué sé. Yo soy un poco caótico. Entonces, normalmente no sé cómo voy a acabar un texto que estoy empezando a escribir. Entonces lo estoy empezando a escribir y a partir de ahí pues voy viendo hacia dónde puedo ir. Igual me ha apuntado 3 ítems en la agenda del móvil durante la semana de, pues mira, esto y esto. Y con esas 3 piececitas intentas construir una historia. Si la historia es algo que te toca a ti de una manera, pues eso, personal, y que tú estás explicando esa vivencia, ahí es relativamente fácil escribirla. Incluso te lo puedes llegar a pasar muy bien. Si la cosa que estás escribiendo es más una reflexión sobre un momento concreto político, como por ejemplo fue el texto de ayer, la cosa cambia mucho. Entonces, ¿y a ti qué, o sea, te cuesta, digamos, tú lo lees y ya se te empiezan a ocurrir soluciones gráficas? Sí, pero es un estrés, con gusto, digamos. ¿Cuánto tiempo sueles tener para ilustrar? Por lo general me lo envía el jueves. Por lo general me lo envía el jueves a la noche, que yo tampoco no lo veo, me lo encuentro el viernes por la mañana. Y fui negociando un poco la hora de entrega. Antes se lo entregaba al mediodía,
el viernes lo recibí a la mañana y lo entregaba más o menos al mediodía. Fui negociando. A mí me dan hasta las 5, ustedes dieron hasta las 9 de la noche ayer. O sea, a mí me dicen que hasta las 5 de la tarde es la hora límite que lo puedo entregar. No, si a mí también me dicen hasta las 5. Pero ayer las rotativas las paraban. Aparte, ayer tenía buena excusa porque Claro. el AVE siempre es muy protector. Sí. Tú no sabes cómo es la cobertura del AVE para enviar el artículo. No puedo enviarlo. Pues y tengo tengo el margen, sí, lo intento hacer el viernes por la mañana. Y sí, lo vivo para mí también es un parto. Y en algunos casos da igual el tema. O sea, intento encuentro una buena resolución gráfica y a veces es más surge de manera más fluida y otras veces no. Ayer lo viví con mucho estrés por todo este episodio. Y cuando me senté a dibujar y a leer el artículo de nuevo y todo, no sé, estaba agitado y no tenía ganas de dibujar y con todo el que me gustaba el artículo. Hay veces que también el artículo, sí, no. Más flojo, no pasa No, nada. no, pero no entras bien. No, por ejemplo, el de este no lo recuerdo muy bien, pero el de este, por ejemplo, sí. Inclusive esta creo que fue la única vez que comentamos algo antes de dibujar. Porque hiciste dos versiones, hiciste dos propuestas de sí, de te envié boceto. La primera es que te envié un boceto. ¿Sí? Primero justamente porque la habíamos Porque hablado. se basa en una foto, ¿no? Sí. Pues se basa en la foto. Se basa en la foto del padre con su hija atravesando el Río Grande, en Sí. el estado de Texas. Venían me parece que de El Salvador, y murieron en el río, a punto de llegar a Estados Unidos. Una foto de estas que fue como un escándalo, Sí. ¿no? Que estamos todos. La versión de la foto del niño Alan Sí. en la playa turca, pues la versión del drama. ¿No? Sí, exacto. Sí, por eso, este fue el único que habíamos comentado y que yo estaba preparando el boceto y me dijiste, fue lo único que me comentaste, me dijiste que querías que era importante que estuviera la imagen porque justamente se hablaba de la foto. O sea que estábamos en sintonía ya aún así. Y bueno, sí, hay momentos... aquí hay muchos ilustradores, o sea, es un momento de tensión, no sé llamarlo, si es tensión creativa, no sé, que sí, que hay un momento que tenés un montón de piezas, un montón de ingredientes que sabés que están bien, pero querés que quede muy bien. Entonces, justamente esa tensión está, bueno, a ver cuánto pongo de cada cosa y a veces queda una mierda un poco, sí, pero un poco elegante y otras veces termino más satisfecho. Quien esté particularmente quedé satisfecho. Pero... Yo de hecho tengo la sensación, o sea, leyendo así, casi como estrategias, ¿no? Me parecía como... O bueno, estrategias que en realidad reflejan un poco de dónde salen las cosas, ¿no? Pero que tú partes mucho de... Me fui de viaje a tal sitio, o de la vivencia personal, o de pequeño. Cuando era niño me encantaban las campañas electorales y coleccionaba, no sé, ¿no? Y Vaya después, friki, ¿eh? Sí. Cuando era niño me encantaban las campañas electorales. Claro, es una cosa rara, pero Qué pena no ser niño ahora. Y de ahí Que hay pasas una cada a 2x3, por eso lo digo. Claro, mucho, y de ahí pasas como de tu vivencia personal a la actualidad, ¿no? Y Martín me parece que hace un poco casi lo contrario, ¿no? Es como que da un paso hacia atrás o hacia el costado, ¿no? De como abstraerse, ¿no? De lo que... de la noticia en sí, ¿no? Y de tu vivencia personal y de tus cosas y de la actualidad, sino como buscar bueno, como alejarse, ¿no? Quitar que sea cada vez menos localista, que sea menos, ¿no? Como más abrirlo, ¿no? A un mundo mucho más conceptual casi, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera también los temas que escribe, independientemente de que ahora se hable de todo este conflicto, también mi interpretación es que no dejan de ser temas muy universales, ¿no? Dramas de la inmigración, y de hecho en el mismo artículo mencionas, y había otro, el de bueno, sí, pero sí, hablabas creo que más sobre el Mediterráneo, sí. Pero creo que había también una comparativa con el Río Grande, es decir, los temas son universales, y más si él los narra en primera persona.
yo soy ilustrador de la columna, pero tampoco quiero ser de cronista, por eso te decía de no dibujarte y no... De alguna manera yo también estoy narrando visualmente, pero no puedo poner la piel y narrarlo en primera persona. Entonces, por eso también intento dar un paso más atrás y hacer quizás tener una visión un poco más universal y quitarle, en algunos casos, a veces sí hay elementos que son muy localistas, pero si no, quitarle eso y que la ilustración se pueda entender por sí sola, independientemente de estos guiños locales, ¿no? O sea, a mí yo necesito ese tener contacto con algo que me haya pasado para ser como el motor de arranque de lo que quiero contar. Supongo porque mi capacidad de abstracción es limitada y entonces necesito algo como muy, muy cercano a mí, a eso, que haya tocado, que haya vivido, que haya olido, y a partir de ahí lo vas desarrollando. Muchas veces pasa, a veces cuando no tienes ese motor de arranque, que esos motores de arranque igual, pues el lunes ya tienes una idea del motor de arranque. Pero cuando la semana va avanzando y el motor de arranque no ha llegado, te empiezas a fijar en cosas que estás haciendo, como diciendo, a ver si ahora esto que está pasando aquí, me estoy lavando los dientes, a ver si lo de lavarme los dientes puede ser Empiezas a obsesionarte con que haya algún elemento que tú estés viviendo, alguna vivencia, que te permita arrancar el artículo. Porque el artículo es durante la semana, no voy a plantearlo tampoco constantemente como un sufrimiento, pero sí que es una espada de Damocles que sabes que tú ahí te tienes que entregar y tienes que no sé, a mí, a pesar de lo que ya os he dicho antes, ¿no? Que ese cierto complejo y esas ciertas limitaciones que uno siente como escritor o como columnista, o sea, tú quieres darlo todo. Tú quieres intentar que aquello se aguante. Y bueno, tiene un gustirrinín también eso. Tiene ese punto de querer analizar cosas que si no tuvieses esa espada de Damocles no las analizarías. No analizarías una conversación que ves en el metro, no analizarías una frase que te dice tu madre, y eso es chulo, porque no se te hace como estar más pendiente de la vida. Y no creo que esté mal. No. Y había de hecho yo lo puse al principio de todo, la ilustración. Este que has pasado de Colau, ese sí tuvo unos comentarios súper guapos. Sí, este además era cuando todavía no se sabía si sería alcaldesa o no sería alcaldesa. Sí. Y a mí me dio por apoyarla, ¿sabes? Entonces, madre mía, ¿eh? Sí. Bueno, a mí también me había dado por apoyarla antes. Sí que también. Bueno, perdona, que te iba buscando otro, creo. No, como quería... No, decía de... El que puse como un poco corta, que no está el texto, porque bueno, no salía... Mejor. Y que eso que me hizo gracia, ¿no? Que tú cuentas como de un talento que tienes para llegar tarde o para estar en otra parte mientras sucede... Las cosas importantes. Sí, ¿no? Como la vida es lo que pasa mientras uno está haciendo otra cosa, ¿no? Un poco lo de... ¿no? Esta semana, precisamente, uno de los motores de arranque del artículo de esta semana iba a ser todo lo contrario. Porque a mí en todo el procés catalán me ha pasado que siempre he estado en la otra punta del mundo. Que cuentas ahí que estabas en Mosul. El 1 de octubre, el día del referéndum, yo estaba en Siria. El día que proclaman la República estaba con Maduro. No sé, hubo ahí una serie de acontecimientos de estos históricos. Es verdad que hay tantos, que alguno me pilló aquí, ¿no? Pero la cosa es que en los principales no había estado. Y en cambio, este lunes, cuando se estaba ocupando el aeropuerto, yo estaba dentro del aeropuerto. Yo había llegado y había podido pasar los controles. Y entonces pensé, hostia, ahora que estás en el lugar de los hechos, ponlo como motor de arranque. Lo que pasa es que, claro, luego durante la semana pasaron tantas cosas que tuve que cambiar. Pero tenía un motor de arranque cojonudo. Porque yo estaba en la tienda del Barça y escuchaba los disparos de las pelotas de goma. O sea, era en la tienda del Barça dentro del aeropuerto. Era una situación loquísima. La gente que era como los dos mundos también de ayer en Barcelona, ¿no? Los de Jardiners de Gràcia, Llibertat Presos Polítics y Ni un paper a terra, y los de la Vía Laietana que arrancaban los baldosines con el semáforo picando en el suelo. La situación allí era muy parecida. El control de seguridad del aeropuerto
generaba dos mundos en aquel instante. Era el mundo de los que ya estaban dentro del aeropuerto, paseando por las tiendas, tomándose una cerveza, comiendo, con una tranquilidad absoluta. Y entonces ibas escuchando de fondo entonces te decías, hostia, ¿esto qué es, tío? Y hubo un momento que saqué la cabeza, claro, digo, bueno, si me ven. y la verdad es que teníamos una entrevista un poquito importante y teníamos que irnos, y por suerte salió el avión. Pero era un momento muy curioso que sí que lo valoré como de esos motores de arranque del artículo, que por cierto ayer un compañero del equipo me lo afeó, porque yo le dije, hostia, escribiré sobre este momento. Y ayer cuando leyó el artículo me dijo, tío, no salimos en el artículo. Claro, a veces con el equipo, que es con la gente que yo más convivo, pues a veces sale, ¿no? A veces nombro a alguien del equipo y eso, y ayer me dijeron, joder, tío, vaya mierda has escrito, que no salimos ni nada. Claro, pero a mí sí que me dio la sensación de que hablabas con cierta ironía, ¿no? También de... Cuando pasan las cosas yo estoy en otro lado y me parecía que sugerías que y ya me va bien, ¿no? Como que ya hablo de ellas como me da distancia, digamos, ¿no? Me da perspectiva también eso, me parecía, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que los artículos fuesen mucho más humorísticos de lo que son. O sea, me gustaría introducir el elemento humor, que es algo en lo que yo empecé cuando empecé siendo guionista, y no sé, no sé si son los tiempos que no invitan mucho a la ironía, o que incluso que la ironía a veces se castiga, como que no se entiende. O sea, hay un proceso de desaprender de lo que es el sarcasmo, la ironía, que no sé, que igual precisamente porque no la cultivamos más se está desaprendiendo todavía más. Pero me gustaría introducir mucho más elementos, pues eso, también de reírnos un poco de lo que nos está pasando. Y pensaba luego en yo qué sé, que tú ya llegas tarde o estás en otro lado y hablas y después viene Martín, que llega todavía más tarde, ¿no? O sea, todavía después y ya al límite de la entrega, del momento de entrega, y que también es de algún modo una característica, ¿no? Del trabajo del ilustrador, ¿no? Como que le da más perspectiva aún, ¿no? Y esta cosa más reflexiva, ¿no? Y más... Creo que está relacionado con esto de rescatar lo universal que hay en cada cosa que decías antes, ¿no? Sí, bueno, yo llego tardísimo, primero porque no soy un cronista que va ahí al lugar de los hechos, o sea que ayer fue el único día que me encontré en el Ajo, y encima cuando me fui de aquí en metro me bajé en Jaume I, y de casualidad, porque me iba a bajar en Urquinaona y no tenía ni idea, y estuve a 200 metros de la barricada y me lo encontré ahí y era muy impresionante. Era esto mismo que decías, un poco estar en la tienda del Barça, en el aeropuerto, porque luego te metes en el barrio gótico, y el barrio gótico era un día como la diada, ¿no? Un día de festejo familiar, lleno de familias, todo, y a 200 metros se estaba liando durísimo. Y a la noche, luego estuve en otro sitio, a la noche cuando salí, los restaurantes llenos. Es muy impresionante, son dos universos completamente distintos que los separan 200 metros. Por eso digo que llego tarde. Ayer casualmente estuve un poco de lejos, pero viendo un poco el ambiente, digamos. Pero sí, siempre me pilla mucho más lejos. Primero porque escribe cosas del sitios donde yo no voy, pero además me agarra con otro tiempo y yo tengo que, digamos, tengo una tarea mucho más reflexiva con respecto a lo que él escribe. Y entonces, sí, el estrés lo vivo, pero que tiene que ver con nuestra profesión y sobre todo en cuanto a prensa y esto, las entregas, pero no. Y me dicen que nos queda poco tiempo, entonces, de hecho lo quería decir antes, que si en algún momento queríais preguntar algo, pero bueno, no lo he dicho, así que lo digo ahora, que si tenéis ganas de preguntar cosas a Martín o a Jordi. Es rápido. Pues... Qué incomodidad, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Es como alguien que pregunte algo ya que luego... Ven. Pues lo ha dicho como un poco como forzado, ¿eh? Venga, va, ya... No, es que es muy difícil preguntar cuando hay un silencio. También eso pasa.
A mí una cosa que me llama bastante la atención, bueno, primero el nombre de la columna, que creo que la columna a veces el nombre se ajusta más a la ilustración que al texto, que la confusión va más planteada por una ilustración que puede tener varias interpretaciones a un texto donde la opinión está bastante más clara. Pero sobre todo lo que ¿Te gusta lo de Confusión Vital? Me encanta el título, me gusta mucho. Es un verso de una canción de un grupo de rap valenciano que se llama Zo. Y cuando la escucho esa canción, hay varios pasajes de la canción en los que me siento muy identificado, pero en la Confusión Vital me parece que muchísimo. Y mi pregunta es para ti, Martín. Antes hablabas del tema de que en Argentina estás acá y acá eres argentino. ¿Tú crees que el hecho de ver la realidad desde afuera te permite hacer una ilustración muy particular? ¿Tú crees que esta misma ilustración tú la podrías estar haciendo en Argentina o es por estar aquí que lo ves así? Tú dices si yo estuviera colaborando para su columna. No, si estuvieras colaborando en un periódico en Argentina con otro autor. Me putearían igual. O sea, no, pero alguien siempre estaría en desacuerdo. Digo sobre todo el planteamiento interpretativo, que es un planteamiento, yo supongo, un ejercicio muy tonto, pero imagínate ver estos artículos dentro de 50 años. Dentro de 50 años muchas de las referencias que maneja Jordi seguramente no se recordarán o se olvidarán o no se entienden. En cambio, la imagen gráfica seguramente ese mismo personaje tendrá un referente en el momento. Hay una universalidad del artículo que funciona y mi pregunta, quizás no tan bien formulada, era si eso se ha conseguido porque tú estás fuera y tienes esa visión de extranjero o si es por tu forma de ilustrar. Lo extranjero es que lo soy, pero es medio relativo. Llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí, o sea que yo me considero aquí. De hecho, mi carrera profesional la he desarrollado prácticamente íntegramente aquí. Y entonces, sí, creo que a pesar de eso, intento dar este paso atrás justamente porque puedo decir, bueno, yo puedo opinar de esto porque al fin y al cabo no soy catalán. Entonces, y a mí no... O sea, si hay una cosa que me fastidia mucho de esto, perdón, igual luego lo podemos debatir en el Bermud, que es el desprecio, independientemente de la idea que tengas, el desprecio mutuo que hay de las dos ideas, las dos trincheras que hay. Se me está tirando el cable este, no sé. Es que depende de lo que dices. Sí, hay alguien que me está tirando el cable, ¿no? Te tiran. Se llama censura, ¿eh? No. Claro, y eso es una cosa que me tiene agotado también, digamos, ¿no? Depende de qué cosa. A mí me gustaría, no soy activo en las redes, pero solamente compartiendo cosas de mis dibujos. Y me gustaría opinar más. Pero creo que me gustaría opinar de los dos lados. Porque a veces veo cosas de un lado que me parecen bien y otra cosa también. Hay un fuego cruzado que es durísimo. Y eso es universal también. Y entonces creo que en ese sentido yo me siento como con la potestad de decir, yo de esto lo veo así, justamente eso, porque no me crié aquí, porque mi historia aquí no deja de ser más reciente. Entonces no tengo mis referencias de infancia, no me siento de segunda clase, como todas estas cosas durísimas que dicen todo el tiempo de un lado y de otro. Entonces ahí yo me siento como con más libertad. Y de hecho creo que utilizaría el mismo recurso que me pasa cuando voy por la calle y me quieren hacer una encuesta y digo con mi acento argentino, no soy turista. Y lo digo y rápido dicen, no, los turistas no nos interesan, queremos una encuesta a alguien de aquí. Pues en este sentido utilizaría ese mismo recurso. Si alguien me viene a increpar, decir, ¿cómo opinas? No sé qué. Yo digo, un momento, soy turista, un punto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que para mí la ilustración es mucho más imperecedera, bueno, que caduca más tarde que el texto. De hecho, tengo en casa libros de ilustradores o de viñetistas de los años 60, 70, 80, y hay viñetas que hoy son perfectamente aplicables. Seguramente también encontraríamos textos aplicables a la situación actual, pero lo de la viñeta, el buen viñetista o el buen ilustrador realmente
puede tardar muchísimo en caducar uno de sus dibujos o una de sus ideas. El otro día veía una, me parece que era de Chumi Chúmez, donde un político le decía a la masa, o yo o el caos, y la masa decía, pues el caos. Y digo, hostia, ponla hoy en cualquier periódico, ya es válida. Claro. ¿Alguien más quiere comentar? Pues entonces, Sí, no, hay Miguel. Se os he dado la espalda todo el rato. He llegado tarde. La pregunta era, bueno, de Jordi a Martín. Yo soy de fuera, bueno, mis padres son de fuera, pero yo me encuentro entre ese fuego cruzado a nivel personal y a nivel de opinión, y llevo 3 años como un poco, me siento como un poco apartado. Y la pregunta era, ¿cómo gestionas ese sentimiento de ser rechazado, ¿no? Y cómo empiezas a dialogar en un sitio, en un momento en el que tú estás entre 2 bandos, ¿no? Y en el que me da la sensación que no hay diálogo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a hablar entre todos, ¿no? Y ver como puntos en común? No sé, la pregunta era... Bueno, no sé si es muy clara la pregunta. Sí. Yo creo que nos estamos dejando aplastar por los intolerantes de un lado y de otro. O sea, hacen tanto ruido, hacen tanto daño, son tan tóxicos, que a veces son capaces de ocupar todo el terreno de juego, porque los que tienen una opinión más matizada y saben que con la opinión más matizada van a pillar, pues se retiran del terreno de juego. Entonces solo juegan ellos. Realmente creo que no son tantos. O sea, yo creo que aquí seguramente no hay ninguno. Y en cambio cuesta que esa opinión tenga más presencia, porque el otro vende más, porque la trinchera vende más, porque es más espectacular estar ayer haciendo 2 horas de televisión en directo desde Vía Layetana y no desde 2 calles más allá, porque todos nos estamos equivocando en eso. Hay una distorsión yo creo que de lo que pasa realmente muy grande. Evidentemente es cierto que hay un conflicto y que hay un problema y que cuesta dialogar, pero en cambio creo que hay muchísima gente que quiere dialogar, pero los otros lo intentan tapar porque hay esos 2 extremos muy intolerantes que no quieren el diálogo, porque si hay diálogo se acaba su negocio. ¿Puedo matizar una cosa? Sí, claro. No, también me da la sensación que hace 11 años, cuando hubo el tema de los indignados, por ejemplo, los mismos están ahora diciendo que el mismo partido que se disolvió, cambió de nombre, Felip Puig, y que hace unos años daba hostias, ¿no? O sea, no se han desdicho de lo que hicieron, no pidieron perdón tampoco. Sí, pero si vamos todos exigiéndonos, si tú no pediste perdón entonces y yo no pido perdón ahora, entonces estamos en esa maraña. O sea, yo creo que todo esto, aquí han pasado cosas increíbles. O sea, aquí hemos pasado de tener un presidente de la Generalitat que tenía que llegar en helicóptero al Parlamento porque los indignados no le dejaban pasar por la puerta, a que en unos meses hubiese manifestaciones convocadas o amparadas por el propio gobierno y ese presidente fuese aplaudido. Hubo un cambio de roles ahí que durante un tiempo le hicieron creer a la gente que con eso que estaban prometiendo pues llegarían al lugar que pensaban que iban a llegar. Claro, cuando se ha constatado que todo era mentira, pues se produce mucha frustración, que es donde creo que hay mucha gente, y por eso ahora
Si hace unos años todo el movimiento era pacífico, pues ahora hay un sector que ya no lo es. Porque ya ha dicho, hostia, me habéis engañado, me he hartado, en el otro lado no me dan ninguna solución, España me oprime, España es fascista. Entonces empiezan a surgir esos focos. Pero insisto, creo que la inmensa mayoría de la gente quiere hablar. O sea, la inmensa mayoría de la ciudadanía quiere hablar. Pero hay unos señores o señoras que viven del conflicto y les va muy bien. Y entre los que viven del conflicto estamos también los medios de comunicación. Creo que tenemos que acabar porque necesitan, gracias. Pero que necesitan, tiene ahí una actividad ahora en un ratito y necesitan organizar la sala. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.